Buenas tardes a todos nuestros participantes. En nombre de la Corporación Ganadera Corfoga, APROPEPAC y Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual, hoy con el tema Adaptación en Ganadería, manejo racional de malezas en la ganadería. Un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas o bien por medio del chat, indicando hacia quién va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación de 3 expositores. Don José Rafael Alfaro Murillo, propietario y emprendedor de Hacienda La Quina. Don Oscar Mario Jiménez Rojas, representante legal de ganaderías más rentables en Costa Rica. Doña Maribel Muñoz Ajiaco, representante legal de igual forma de la empresa Ganaderías Más Rentables en Costa Rica. Y mi persona, Kimberly Peraza, de parte de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, como mediadora del evento. Gracias a todos y todas por acompañarnos. La agenda del día de hoy se desarrollará de la siguiente forma. Daremos inicio con un video de la ganadería costarricense. Posteriormente continuaremos con la exposición acerca del manejo racional de malezas a cargo de doña Maribel Muñoz y don Oscar Jiménez. Luego nos contarán la experiencia de la hacienda La Quina de don José Alfaro Murillo y doña Melisa Pérez. Y por último, veremos un video acerca del producto de Ganadería Proclima del programa Crédito a su medida de Fundecooperación. Finalmente, tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Daremos inicio con el video de apoyo a la ganadería costarricense. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Perfecto. Seguidamente, entonces, daremos inicio con la presentación acerca de manejo racional de malezas a cargo de los señores doña Maribel Muñoz Ajiaco, quien es licenciada en Ciencias Agrícolas de la Universidad EARTH, graduada con honores. Actualmente se desempeña como consultora para la empresa Cultura Empresarial Ganadera Internacional. Y don Oscar Mario Jiménez Rojas, quien también es licenciado en Ciencias Agrícolas de la Universidad EARTH y de igual forma labora como consultor para la empresa Cultura Empresarial Ganadera Internacional. Le doy la bienvenida a ambos. Adelante con su presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por el espacio para presentar este tema tan interesante. Vamos a ver, a compartirles la pantallita para la presentación.
Por favor, si alguien me indica, ya estamos en la... Si ya Sí. está compartiendo. Perfecto, doña Maribel. Acá vemos su presentación. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, como bien lo mencionaron, nosotros somos consultores de la empresa Cultura Empresarial Ganadera Internacional, que es una red de profesionales que trabaja a nivel internacional, a nivel prácticamente latinoamericano. Tenemos más de 40 años de experiencia de estar trabajando esto de la ganadería racional, de sistemas de pastoreo racional Guasán. Y nosotros tenemos la finca modelo, también la finca familiar, Finca El Poró, que tiene básicamente 2 sedes, por así mencionarlo. Tenemos lechería especializada en Río Cuarto y una finca pequeñita integrada con diversas especies en Los Chiles, que es justamente donde nosotros nos encontramos. Bueno, vamos de una vez al grano. Concepto convencional de maleza. Inmediatamente cuando estamos hablando de mal, como bien lo dice la etimología, estamos haciendo relación a una planta que de por sí es mala, pero tenemos que revisar realmente en dónde es mala. Entonces, el concepto tradicional dice, se denomina maleza, mala hierba, monte o planta indeseable a cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano. Son plantas de crecimiento agresivo que normalmente suelen competir por luz y nutrientes. Como pueden ver, este es un concepto casi más visto desde el punto de vista del ser humano. Somos nosotros los que tildamos quién es maleza y quién es de nuestro interés. Y por tanto, lo que es de nuestro interés no puede haber absolutamente otra cosa, una planta que no se encuentre dentro de nuestros intereses. Bueno, vamos a ver si logramos reproducir este video. Para hablar de arbense, aquí desde la oficina, pues es un poco complejo, porque nos hace falta el campo. Entonces se los vamos a mostrar aquí en un pequeño videíto. Vamos a ver. Buen día, compañeros. Hoy queremos compartirles un tema que en algunas áreas causa revuelo y es... Buen día, compañeros. Hoy queremos compartirles un tema que en algunas áreas causa revuelo y es... Como prueba, ¿se está escuchando? Disculpen. Sí, doña Maribel, se escucha súper bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos. Hablando de malezas. Para los que hacemos agricultura o ganadería no tradicional, no convencional más bien, el tema de malezas no existe y en la naturaleza no existe. Nosotros preferimos llamarles arbences e incluso plantas indicadoras, porque ellas dentro del ecosistema tienen una función. Les decimos plantas indicadoras porque normalmente ellas, dependiendo del tipo de arbence, se asocia a un padecimiento o a una condición específica del suelo. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, este tipo de arbences, acá tengo escobilla, esta es una planta también leñosa, se llama mastuerzo, que de por sí tiene propiedades medicinales. Son plantas leñosas con raíces bastante fuertes, por así, con la capacidad, son las únicas que tienen la capacidad de penetrar suelos compactados. Suelen justamente aparecer en suelos después de una mecanización y aquí podemos ver cómo va avanzando en el proceso. Por ejemplo, esta se ve una raíz más apinada y esta es una raíz que poco a poco, donde va descompactándose, es una raíz flotante mucho más larga, más profunda. Su ciclo mueren, que por ejemplo acá lo vamos viendo, hay algunas plantas que ya están secas. Cuando ellas mueren queda este espacio, la raíz se reintegra y queda este espacio, este canal abierto en el suelo como un canal de aireación, oxigenación, infiltración de agua, etc. Además de que todas estas raíces desarrollan, al igual que la mayoría de las plantas, relaciones simbióticas con un sinfín de microorganismos distintos, porque cada planta trae distintos tipos de microorganismos. Cada microorganismo facilita también la vida de cada especie. Y cada especie, por sus condiciones, entonces tiene necesidades específicas nutricionales y en la dieta del animal un aporte diferente. Por ejemplo, estas pueden llegar a ser antiparasitarias o mineralizadoras.
entre otras y muchas funciones. Bueno, como pueden ver, en realidad, en producciones, por no decirlo alternativos, sino regenerativos, el término maleza o las plantas malezas son menos del 1%. Estamos hablando de malezas realmente a plantas que de repente son dañinas, son venenosas o causan algún mal a nosotros o a los animales en este caso. ¿Por qué las plantas arbences no son competencia dentro de un cultivo, dentro de un sistema de pastoreo? En la naturaleza no hay competencia, la competencia es más un término y una práctica de nosotros los seres humanos, pero en la naturaleza suele haber mucha cooperación. En esto me explico. Como les mencionaba, las plantas desarrollan simbiosis y una infinidad de relaciones con microorganismos para obtener parte de sus nutrientes, pero recordemos que la planta es el único ser autótrofo que puede generar su propio alimento a través de la fotosíntesis, es el único que puede ser independiente, por así decirlo. Lo que necesita es poder obtener algunos minerales del suelo para completar su ciclo de vida. Entonces, ellas al estar generando su propio alimento, también generan alguna parte de residuos, que son igual sustancias orgánicas, azúcares, que las utilizan como moneda de intercambio justamente con los microorganismos. Entonces, cada planta tiene un sistema de comunicación y un sistema de intercambio con diversos tipos de microorganismos dependiendo de sus necesidades nutricionales. Entonces, una planta que, por ejemplo, una leguminosa, y les voy a mencionar de una vez una arbense, una dormilona o una mimosa púdica, por ser una planta leguminosa, demanda mucho fósforo para justamente completar sus procesos de fijación de nitrógeno. Ese fósforo, entonces ella tira el mensaje, ok, necesito fósforo, hay bacterias, hay hongos que se lo facilitan y hacen el intercambio. Y es mucho más fácil cuando en un potrero, en una pradera, está esa diversidad de plantas, porque entre todas ellas también se generan esas relaciones simbióticas y esos intercambios para beneficio en general del ecosistema productivo de toda la pradera. Entonces, vamos a tener mejor fertilidad para el ambiente en general, para el suelo, más biodiversidad si tenemos justamente mayor diversidad de plantas y en especial estas plantas arbences que son justamente plantas que están sumamente adaptadas a las condiciones y que además tienen otras funciones. Les vamos a mostrar. Ok. Justamente las arbences son parte fundamental de la sucesión ecológica. Yo normalmente las menciono cuando lo explico, son como enfermeras del suelo y lo vamos a ver por qué aquí en este videito. Saludos. Siguiendo con el tema de arbences, hoy les queremos hablar un poco del concepto de sucesión ecológica. Sucesión ecológica en la naturaleza es aquel proceso que se da cuando hay una intervención en un ecosistema, principalmente cuando hay una pérdida de la vegetación. Esto se da justo después, por ejemplo, de un incendio en un bosque o cuando nosotros en nuestras fincas quemamos o rastreamos o ese tipo de cosas, cuando dejamos el suelo desnudo. En la naturaleza el suelo no puede estar desnudo. El suelo desnudo se erosiona y muere muchísima de su microbiología y por tanto de su fertilidad. Entonces, apenas el suelo queda desnudo, se activa el banco de semillas que hay en él y normalmente las primeras en germinar son aquellas plantas que se llaman pioneras, que suelen ser arbences que cubren inmediatamente el suelo. Aquí, por ejemplo, en este terreno, lo que teníamos era en un principio justamente después de un verano eran ese tipo de plantas arbences leñosas. Inicialmente son más leñosas para ir cambiando
cambia la especie de arbences conforme va viendo lo que llamamos justamente esa sucesión. Conforme el suelo corrige problemas, conforme el suelo cambia los niveles de fertilidad y conforme va jugando ese banco de semillas, vamos a ir viendo diferentes plantas para que posteriormente podamos tener la aparición de las gramíneas. En las gramíneas, las primeras en salir probablemente sean las pasturas nativas y luego de repente algunas que por el manejo que de repente tengamos no habían podido exponer su potencial. Aquí en este caso entonces ya hoy en día lo que tenemos es una asociación de pasturas, arbences y diferentes tipos de pasturas en el mismo potrero. Ok, este video fue grabado justamente en el mismo lugar del primer video, una o dos rotaciones después de como lo vieron de la escobilla. La sucesión ecológica, ¿por qué acatamos a este tema en producción agropecuaria? Y es que debemos tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con recursos vivos y en un ecosistema preexistente. Inicialmente cuando nosotros llegamos acá o cuando colonizamos, ¿verdad? Igual esto eran probablemente bosques de trópico húmedo, bosques primarios, y intervenimos, rompimos con ese ecosistema que ya se encontraba en equilibrio y la naturaleza, parte de su proceso, ella busca regenerar, busca volver a su tipo de ecosistema inicial. Lo que nosotros entonces en estos casos hacemos es mantenerlo intervenido de tal modo que podamos ser productivos, pero que la naturaleza también nos pueda ofrecer todos los beneficios que ella puede en cuestión de productividad. Recordemos que estamos en el trópico húmedo, tenemos energía solar durante todo el año y la posibilidad de producir miles de toneladas de biomasa al año. Y eso es un recurso y una gran ventaja para nosotros que estamos en los trópicos. Uy. Este es justamente el ejemplo del que les hablaba. Esto fue el año pasado, un verano bastante fuerte. Acá normalmente estamos hablando de veranos de 3, 4 meses. El año pasado se nos extendió a 6 meses sin lluvias. Vean justamente el papel de las arbences en los veranos. Como ellas son, vuelvo y les indico, son plantas con muchísimo tiempo de adaptación y que además están cumpliendo un papel importantísimo corrigiendo alguna cuestión de salud en el suelo o restableciendo algo en el ecosistema productivo, se logran mantener verdes aún en condiciones extremas. Y efectivamente el ganado las va a preferir siempre y cuando nosotros podamos proveer el manejo para que los animales puedan ser lo suficientemente agresivos para consumirlas. Igual ellas las aprenden a consumir. Es normal que estas plantas de repente tengan sabores un poquito distintos y de igual forma estamos hablando y estamos trabajando con herbívoros, comen hierba. En ningún momento nadie nos ha dicho que solo coman pasto, no son pastívoros, son herbívoros, pero tampoco comen leña, es decir, que las arbences y el forraje que nosotros ofrecemos deben estar en su punto, deben estar suficientemente tiernos y no demasiado maduros para que el animal pueda digerirlo y pueda obtener justamente esos nutrientes. Como estas plantas tienen todos estos beneficios, también aportan una gran cantidad de minerales y las propiedades medicinales que ellas tienen, propiedades medicinales desde para el sistema digestivo como antiparasitarias, infinidad de beneficios que pueden obtener los animales con una dieta biodiversa también. Aquí justamente en la foto, entonces los vemos, los animales acababan de entrar en potrero nuevo y inmediatamente se dirigen a las plantas arbences. Ojo, no esperemos que porque sean ovejas tengan este comportamiento, es casi un comportamiento de los herbívoros y ahora vamos a ver unos videos por ahí experienciales. Estamos hablando aquí que en esta época estábamos hablando de rotaciones típicas de pastoreo racional Guasán, ¿verdad? Que van de los 40 hasta los 120 días e incluso más dependiendo de las condiciones agroclimáticas.
En pastoreo racional Guasán, la rotación siempre va a estar apta a las condiciones agroclimáticas de la zona. Siempre se va a cosechar el forraje en su totalidad y se le va a dar el descanso apropiado para que vuelva a ese punto óptimo para cosecha. Esto fue justamente a finales de este verano, después de 6 meses de sequía. Lo que teníamos principalmente era ratana en esta área de la finca y pues efectivamente ya tanto tiempo sin lluvia, sin precipitaciones, pues el pasto prácticamente se perdió. En este caso teníamos ya 4 meses y medio, ya veíamos esas condiciones. Bueno, otra de las cosas es que de la anterior foto que ustedes veíamos, de los 6 meses de verano que tuvimos, fueron 4 meses y medio que logramos mantener producción de forraje. Estábamos hablando que para tener esa producción de forraje, con rotaciones de 80, es decir, un repasto o un día por cada día de condición crítica. Ok. Esto fue justamente después del verano. Efectivamente, como el suelo quedó prácticamente desnudo, empezamos con el proceso de sucesión ecológica, como lo explicaba. Lo primero que se viene son plantas arbences de hoja ancha que cubren inmediatamente el suelo. Aquí vemos el grupo de animales justamente cosechando. Debemos tomar en cuenta que en nuestro caso, por ejemplo, por ser un pastoreo racional, la ratana logró sobrevivir, o como les mencionaba, logramos pastorear de los 120 días, logramos tener pasto en rotaciones, en los lugares donde tuvimos rotaciones de 120 días, logramos mantener pasto durante toda la época crítica. Entonces, cuando entraron las primeras lluvias, prácticamente todo reverdeció y empezamos a cosechar pasto verde. En este caso no era pasto, era meras arbences. La cosa curiosa con esto es que en ovinos hay un reto importante en cuanto al manejo de parásitos. La finca tiene otras áreas con pastos mejorados incluso, y teníamos otros grupos de animales, pero este grupo de animales que estaba pastoreando prácticamente monte fueron los animales que más rápido ganaron condición corporal y que menos intervenciones en cuanto a manejo de parásitos requirieron. Es decir, que consumiendo monte lograron mantener una mejor salud en general. Los animales consumen la totalidad de la producción forrajera en este caso. Lo que quedan nada más eran las varillitas del... En nuestro caso ya habíamos tomado la decisión de no volver a chapear y ahora lo vamos a ver por qué. Es una decisión propia de nosotros de lo que llaman la evaluación del punto crítico de control. Es por una cuestión de que a veces el remedio sale más caro que la enfermedad. Entonces, una cuestión de reducción de costos, además, confiando en que ellas tienen ciclos de vida cortos y que cumplen su función en el ecosistema, y las poblaciones de vegetación, la población de la vegetación va a ir cambiando conforme nosotros vamos avanzando en las rotaciones o en la rotación con el ganado. Bueno, esta fue justamente 2 rotaciones después que vamos viendo, vean lo que les mencionaba, ya va cambiando y se va haciendo la especie un poco más leñosa. En este caso iban apareciendo mucho más las escobillas y empezaban a aparecer las primeras gramíneas. Ese pastecito que se ve ahí es un pasto que para los ganaderos actuales tal vez no los conocemos. Es un pasto que hace mucho tiempo existía, pero que por los manejos que realizamos se ha perdido. Se llama pasto dulce de Honduras. Lo conocen los abuelos, por así decirlo. Es un pasto de excelente calidad y que la semilla estaba en el banco de semillas del suelo y con este manejo ha venido germinando y ha venido progresando.
Entonces empezaban a aparecer las primeras gramíneas. Vean que este es el cabo de pala, de una pala pequeña. Vean la cantidad de comida que teníamos ahí. Teníamos cargas animales de más de 2.000 kilos de peso vivo por hectárea. Para la zona, pues eso es bastante positivo. Esto es justamente la comparación, cómo se fue quedando la cosecha. El ganado hace total control de las arbences y dos rotaciones adicionales y tenemos el pasto. Vean que las arbences van cediendo el espacio, se mantienen controladas gracias al ganado y el pasto va a aparecer. Y tenemos producciones efectivamente óptimas y con la facilidad que las usamos sin fertilización, porque justamente optamos a que el suelo y la movilización de nutrientes se dé de forma natural en el ecosistema. Bueno, esta es una diapositiva justamente para reflexionar. Cómo a nosotros los ganaderos, porque incluso a nosotros también nos pasó, cómo nos gusta ver un potrero, ¿verdad? Normalmente, o lo que más apreciamos es monocultivo, una sola especie. Aquí vemos, por ejemplo, a mano izquierda, ese es un pasto mejorado, es de Cummins, y a mano derecha, pues vemos es estrella africana. Pero, ojo, la naturaleza nos lo ofrece de esta manera. Como les decía, debemos recordar que estamos trabajando en un ecosistema y él va, en la medida en que nosotros se lo permitamos, va a ir cambiando su estructura, su forma e intentando recuperar su vegetación original, bien sea de bosque trópico húmedo o bosque trópico seco, etcétera. A mano derecha, pues vemos eso es el típico potrero que se queda encharralado. Esto desde el punto de vista ecológico es maravilloso y los animales no tienen problema en pastorearlos. Vean que tienen un buen acceso a sombra, tienen acceso a hierba. Y en la foto de a mano derecha, perdón, tenemos una pradera polifítica, pero en este caso sí es intervenido por el humano. Esto es un sistema silvopastoril intensivo. Lo que trabajamos son lo que llamamos varios estratos, ¿verdad? El estrato número 1 con gramíneas o arbences y leguminosas de corte rastrero, de porte rastrero. El estrato número 2, estamos hablando de arbustos forrajeros, para pastoreo directo, como en este caso es leucaena. Y en el estrato 3 ya vemos probablemente cercas vivas, ¿verdad? Árboles de porte medio o incluso árboles igual leguminosos como poró, madero negro. Y pues ya acá en la fotografía no se aprecia, pero tenemos el estrato 5 con árboles para madera, árboles frutales, etcétera. Esto nos da la posibilidad de ser supremamente productivos. En algún momento alguien mencionaba, bueno, si las ciudades están creciendo y justamente para ser más óptimos con el espacio, crecen hacia arriba, ¿verdad? Estamos hablando de edificios de más de 3 pisos, 5 pisos. ¿Por qué nosotros, que tenemos justamente tierra limitada por la urbanización, el terreno para agricultura y para ganadería es cada vez más limitado, sin mencionar la desertificación que se viene dando, tenemos terreno que es mucho más limitado? ¿Por qué no podemos apostar a producir a 5, 6 o 7 pisos y sacarle el máximo provecho? ¿Qué tenemos en este caso? Alimento de, bueno, primero, biodisponibilidad de gran cantidad de alimento y de máxima calidad, porque estamos hablando de leguminosas, gramíneas, etcétera. Entonces vamos a tener una nutrición muchísimo mejor, optando en forraje, nutrición en verde, sin necesidad de recurrir a insumos externos. Bueno, ahora sí les voy a mostrar los videitos de cómo los herbívoros aprovechan esos repastos que normalmente llamamos encharralados. Este es un caso de un proyecto que ya tiene
casi 2 años de manejar el pastoreo racional Guasán. Justamente este video de aquí estaban en la transición, eran de las primeras veces que empezaban a tener o a intentar manejar el tema de las arbences, y vamos a ver este ganado. No, lo que quiero mencionar es que este no es un ganado que está acostumbrado a consumir arbences, es un ganado que venía de un manejo rotacional, convencional, pasturas mejoradas y todo lo demás, pero que tenían un área de la finca que tenían que estaban en estas condiciones con presencia de arbences. Aquí en esta finca queda terminantemente prohibido echar herbicida. Véanlas. Todos esos matones les iban a echar herbicida y ellas andan felices ahí comiendo. Qué alegría, en serio. Hola. Bueno, ahí vemos en este caso, es un ganado que, como les digo, no estaba acostumbrado, pero aún así es bastante voraz en el consumo de la hierba. Vamos a ver la otra. Uy. Este es un caso, esta es una finca más bien en Zarcero. Una finca con agricultura a una finca con ganadería. Habían hecho siembra de quicuyo, pero pues justamente por temas de condición de suelo y demás, tuvieron mucha presencia de plantas indicadoras de compactación. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo este grupo de novillitas con eso. Bueno, tengo una fotografía, pero no la integré aquí, de cómo quedó al final ese repasto, pero tomen el ejemplo de los repastos que se ven en la parte superior, igual quedaron muy bien cosechados. Como ustedes pueden ver acá en este caso, los animales, como les digo, tienen quicuyo, pero preferían ir a comerse la planta arbense. Ellos finalmente son herbívoros y son sabios también. Son plantas que desde el punto de vista nutricional son muy buenas, tienen altos contenidos en minerales, incluso en proteína en algunos casos, todos los animales las prefieren. Siempre y cuando estén en su punto también de cosecha, ¿verdad? Vuelvo, insisto, comen hierba, pero no comen leña. Este es un caso con los ovinos. Les presenté los primeros videos con bovinos, porque normalmente se tiene prejuicio que la oveja come de todo. Y pues es una cuestión de manejo, porque si igual tienen un manejo convencional, van a tener la posibilidad de escoger qué se comen y de desperdiciar también. Pero cuando hacemos un manejo apropiado, los animales aprovechan todo. Vamos a ver este videito. Bueno, como vieron en el caso de los ovinos, pues la misma condición, ellas prefieren o buscan en primera medida las malezas, las mal llamadas malezas, porque en realidad alguien decía son buenasas, tienen un papel importantísimo dentro de la nutrición del animal y en el ecosistema. Bueno, ahora muy seguramente muchos se preguntarán, pero es que mi ganado no hace eso, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Ok. Para que el ganado logre tener esa voracidad en pastoreo, tenemos que cumplir varios aspectos. En el pastoreo racional, casi que número 1, el potrero cuadrado. Y en este caso vemos cómo cambiamos nosotros un diseño justamente de la lechería. Esto es en Río Cuarto, es la misma finca. Teníamos a mano izquierda el diseño del sistema
de pastoreo rotacional convencional, ¿verdad? Estamos hablando de 25 o 30 días de rotación. Y a mano derecha ya el replanteo de potreros que se realizó, ya con potreros cuadrados, suficiente sistema viario, ¿verdad? Todos los potreros tienen salida a camino. ¿Y qué tenemos de diferente en esto? Ok, un potrero cuadrado es la figura geométrica que más se parece al circular. Por un lado, el círculo es la figura geométrica que tiene menos perímetro, es decir, que yo en este caso, aunque no lo crean, gasté menos kilómetros de cerca eléctrica por potrero que en el sistema de pastoreo convencional. La otra ventaja con eso es que al ser potrero cuadrado y que además estamos hablando de potreros cuadrados que tienen ocupaciones o que se diseñan para ocuparlos de uno, idealmente un día, a máximo 3 días, con la comida medida. Entonces, cuando el ganado entra a un potrero cuadrado, inmediatamente cambia su comportamiento. ¿Qué es lo que pasa en un potrero alargado? Le abrimos el portillo y por ser un potrero alargado, el animal lo primero que hace es recorrer el potrero, porque no tienen vista del final del potrero, por así mencionarlo, entonces ellos tienen que ir hasta el fondo para ver qué hay, dónde el pasto está más bueno, poder inspeccionarlo, que de por sí también es un tema de seguridad para ellos, y posteriormente ya comer. En el caso de un potrero cuadrado, cuando ellos entran, ven igual para todos lados y no tienen necesidad de ir a caminarlo porque ellos ven prácticamente el límite del potrero y además que como la comida es medida, yo meto mucho ganado en la misma área, pues al sentir que tienen muchos compañeros a la par, entonces se dedican a comer. Prácticamente los animales en pastoreo racional Guasán no caminan. Ahora hago la pregunta, ya con todo esto, ¿de verdad son necesarias este tipo de prácticas? Hacemos quemas en los veranos, como nos gusta, nos encanta cuando decimos, ok, es que el pasto no funciona, sea que el otro mejor me voy por la última especie de pasto que sacaron porque ese es el más mejorado, vaya la redundancia. Y si tenemos arbences, hay que regar herbicida porque son plantas indeseables en los potreros. Antes que seguir, yo quería mencionar y hacerles un recuento de todas estas prácticas, mecanización, uso de insumos de síntesis químicas, hace cuánto nos acompañan, hace cuánto aparecieron en la historia del ser humano. Recordemos que fueron por ahí para los años 50, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los productos de síntesis química, principalmente los herbicidas e incluyendo los primeros fertilizantes de síntesis química, eran armas químicas que se usaron en la guerra. Es decir, que atentaban contra la salud de los ecosistemas y principalmente contra la salud del ser humano. No estaban hechas para beneficiarnos ni a la productividad ni a nosotros como personas. A partir de que estos productos aparecieron, las mismas empresas que los desarrollaron los habían estudiado y sabían los efectos secundarios en cuanto a problemas o a las alteraciones que podían causar en el cultivo y sobre todo en condiciones de cáncer. Fue prácticamente como la bomba que detonó estos problemas de salud que hoy en día son tan graves. Ojo. Y finalmente, la otra, fueron justamente esos países poderosos los que posteriormente a nosotros los países subdesarrollados nos vendían los paquetes tecnológicos para que pudiéramos ser más productivos. Cuando esto sucedió, lo que pasó fue que tradicionalmente la agricultura y la ganadería era un tema de subsistencia
y era más una práctica para intercambio, para poder sobrevivir, ¿verdad? Recuerden que nuestros abuelos, lo que ellos más ambiciaban eran tener grandes extensiones de tierra y producir alimentos, no era tanto por negocio. Cuando estas empresas llegaron y llegaron los paquetes de la Revolución Verde, los paquetes tecnológicos, lo que se buscaba era la promoción de los monocultivos. Entonces, lastimosamente se dañó esa cultura de subsistencia y empezamos a tener todavía más problemas de pobreza y de desnutrición. Pero eso es otro tema. Sigamos, porque eso es un tema más amplio. Ok. Como todas estas prácticas no son necesarias y como nosotros somos conscientes o tomamos conciencia que trabajamos con un ecosistema que es vivo, que es dinámico y que además como administradores de los recursos naturales, porque trabajamos con agua, cielo, suelo, luz solar, etcétera, animales, cultivos, debemos poderlos administrar semejando o teniendo el ejemplo exactamente de cómo lo hace la naturaleza, de cómo funciona un ecosistema en equilibrio, cómo lo hace el bosque. En nuestro caso, para ganadería, yo les presento el círculo virtuoso, que es justamente todo lo contrario a lo que pasa, como les mencionaba, con el tema de los insumos, que es un círculo que nosotros normalmente llamamos vicioso, porque normalmente tenemos poco ganado, muchos costos, muchos insumos, y la productividad año a año o es menor o nuestras fincas no son lo suficientemente rentables ni productivas. ¿Qué es el círculo virtuoso? El círculo virtuoso se centra en justamente usar menos insumos, en tener menos costos, en tener más ingresos, en ser más sustentables y en poder proveer alimentos sanos. Pero para tener eso, la apuesta número 1 que tenemos que hacer es la forma como vemos el suelo. Gracias a la Revolución Verde, en algún momento perdimos de vista que el suelo es un ente vivo. Sí, tiene miles de millones de microorganismos y de organismos que viven ahí y que tienen un papel fundamental en la nutrición y en la vida del mismo y por tanto en la vida de la vegetación y pues de nosotros los humanos finalmente. Entonces, lo que buscamos es que el suelo de forma natural logre recuperar su fertilidad, logre tener mayor actividad microbiológica y ecológica finalmente, o sea, en la finca debe haber más vida conforme avance el tiempo, conforme avancen los meses y los años. Pero para tener más vida, pues debemos dejar de usar, debemos olvidarnos por completo de los sidas. Se les dice sidas justamente porque matan. Herbicidas, insecticidas, fertilizantes. ¿El fertilizante mata? Sí, mata. Y no se imaginan cuánto. Cuando tengamos más fertilidad en el suelo, pues vamos a tener la posibilidad de tener más biomasa, más forraje, y por tanto, cuando tengamos más forraje, tenemos más ganado. Cuando tengamos más ganado, siempre y cuando este ganado está libre de productos también de síntesis química, principalmente ivermectinas, tenemos más cantidad de material orgánico, heces y orina, que esas heces y orinas son detonantes de vida. Entonces a esas heces y orinas le llegan muchísima fauna edáfica para reintegrarlas, descomponerlas, fermentarlas e integrarlas en el ciclo de nutrientes en el suelo y finalmente vamos a tener lo que todos anhelamos, que es tener más materia orgánica y por tanto mayor fijación de carbono y mayor flujo de nutrientes. Pero ojo, que cuando la materia orgánica la logramos obtener de esta forma, no porque estemos regando abonos orgánicos, sino cuando pasa por todos los sistemas digestivos de los animales, de las lombrices, de los hongos, de los protozoos, de todos esos organismos, esta materia orgánica se convierte en un verdadero banco de fertilidad, prácticamente infinito. Con materia orgánica, con vida, no vamos a tener
mayor productividad, mayor fertilidad y a largo plazo. Y como les mencionaba, aún más importante, la materia orgánica es uno de los principales elementos para la fijación de carbono. Pero materia orgánica justamente procesada por microorganismos, por la vida o por la ecología de un ecosistema. Entonces, de repente empezamos a analizar algunos conceptos que probablemente en nuestra mente ni siquiera estén, porque eso para la producción convencional, para la industria, por así decirlo, pues no es del interés, como es el caso de la biocenosis. La biocenosis es aquel conjunto o aquel montón de beneficios que logramos obtener conforme la vida se va reintegrando en nuestro ecosistema productivo. Conforme tengamos más vida, hay más complejidad, hay relaciones más complejas, hay mayor equilibrio, hay mayor productividad. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el tema de la trofobiosis, que la trofobiosis hace mucha relación, hace más relación al tema de problema de plagas y por qué, e incluso también eso es un tema para nosotros de salud humana e incluso dentro de los animales, que justamente lo que mencionaban. Les pongo, por ejemplo, vaya la redundancia, el ejemplo ahora del coronavirus. Como ustedes ya lo han venido analizando, lo más importante no es como tal el virus o el organismo que está causando la infección o que está causando la enfermedad. Lo más importante es dónde llega a causarla, es decir, el campo. Si nosotros gozamos de buena salud, estamos bien nutridos, tenemos buenos estilos de vida, pues es muy poco probable que nos enfermemos. Igual pasa con las plantas. Es decir, que cuando tenemos problemas de plagas y justamente en esas entradas pasando del verano al invierno, esas plagas nos llegan, o cuando hacemos aplicación justamente de fertilización de síntesis química, tenemos problemas de plagas, pues porque la planta no está bien nutrida. Como les mencionaba, el sistema digestivo de la planta es los microorganismos que se encuentren en la raíz y las relaciones simbióticas y las relaciones que logre desarrollar para obtener sus nutrientes. No estamos hablando de nitrógeno, fósforo, potasio, porque es que en una planta intervienen más de 70 minerales hasta el momento estudiados, ¿verdad? Probablemente sean más de 70 minerales. Y como les decía, cada mineral probablemente es movilizado por un tipo distinto de microorganismos. Entonces, a mayor diversidad, a mayor actividad microbiológica, más bien a mayor biocenosis, mejor nutrición y por tanto, en nuestros pastos y en nuestros animales y en nosotros van a ser menos probables. Suelo sano, planta sana, animal sano, humano sano. Hacia la parte inferior de la pantalla ustedes pueden ver justamente la fotografía de una boñiga con vida, ¿verdad? No es la típica boñiga momificada que de repente a veces tenemos en los potreros, ¿no? Esta es una boñiga de un animal sano, libre de antibióticos, ivermectinas, etc. Como vemos ahí, eso es ya la actividad del escarabajo estercolero. Como les mencionaba, la boñiga es el detonante de vida número 1 y ahí lo tenemos. Y finalmente llegamos a lo que son plantas indicadoras. Entonces, nuevamente, cambiar el concepto de decir es una maleza a como les mencionaba. La salud del suelo se ve reflejada en la vegetación y en la calidad de vegetación que él tenga. Si nosotros en nuestra finca, el pasto y en general lo que salga en la finca se ve verde pálido, tiene coloraciones extrañas y demasiadas arbences, demasiadas plantas indicadoras, pues es justamente un síntoma de una mala administración del recurso suelo y una falta de vida en él. Ahora, ya cerrando un poco.
¿Qué pasa para el que de repente dice, uy, pero es que malezas sí existen? No, yo les dije en algún momento que sí hay malezas, que son menos del 1%, y me atrevería a decir que es menos del 0.1%. Ya si tenemos alguna planta, ¿verdad?, que tiene condiciones abortivas, que por ejemplo, como el helecho, que produce, esta enfermedad se me fue, bueno, que hace orinar el ganado con sangre, este tipo de plantas que finalmente causan algún malestar, alguna molestia o enferman a nuestros animales, sí van a requerir un tipo de control. Eso va a depender, ¿verdad? Un plan de manejo, y este mismo cuadrito también se puede aplicar para plagas, no solamente en plantas, sino para plagas en pastos, plagas en nuestros animales y parásitos incluso en nuestros animales. Es el mismo ciclo. ¿Qué es la primera herramienta que nosotros debemos usar en nuestras empresas ganaderas? Prevención o hacer un manejo adecuado, óptimo de los recursos naturales. Vuelvo, insisto, tomando en cuenta que trabajamos con un ecosistema vivo y dinámico y que no siempre vamos a obtener los resultados que nosotros queremos, sino que de repente más bien tenemos que aprender a leer las indicaciones, los mensajes que nos da la naturaleza. En cuestión de manejo, importantísimo establecer rotaciones óptimas a las condiciones agroclimáticas que tengan ustedes en su zona. Si la condición crítica es verano, estamos hablando de rotaciones que superan o que rondan los 100, 120 días y de ahí para adelante. Si estamos hablando que la condición crítica es invierno, estamos hablando de rotaciones de 60 hasta 80 días. Pero que nosotros podamos tener los suficientes potreros, es decir, idealmente un potrero por cada día, hablando de rotaciones diarias, ¿no?, por cada día de condición crítica. Y aún así, a esa planificación de época crítica, tomar en cuenta que estamos bajo condiciones de cambio climático y que tenemos años extremos, ¿verdad?, con efectos niños, con efectos niña, que van a hacer que estas condiciones sean todavía más intensas. Para que logramos hacer, pues no un control, sino un manejo apropiado de las arbences, pues establecer rotación óptima, cosechar el forraje, las arbences en su punto óptimo, y lo más importante, que podamos meter la cantidad de ganado que quepa, altas cargas animales. En este caso, para que evitemos el desperdicio, y no solamente el desperdicio, sino para que podamos tener esas cosechas completas, ¿verdad? Porque de repente en nuestro sector somos de los pocos que nos damos el lujo de desperdiciar recursos. Si nuestra finca tiene el potencial de producir 1 a 2 toneladas por hectárea, en sistemas convencionales nos damos el lujo de desperdiciar hasta el 50-60% de esa posible producción. En pastoreo racional buscamos cosechas o aprovechamientos de hasta el 90%, y por eso manejamos cargas de 3,000 kilos de peso vivo por hectárea. De hasta 3,000, perdón. Sí, mínimo 1,500 estaríamos hablando, y ya cargas inferiores ya en condiciones pues bastante críticas. Eso tendríamos que revisarlo, pero aún así son altas cargas animales, no estamos hablando de una cabeza de 500 kilos por hectárea. Ok, la otra condición es, como les decía, poder leer, poder hacer lectunaleza, poder leer la naturaleza y de repente conocer las raíces del problema. ¿Por qué la planta se está enfermando? ¿Por qué tengo presencia de esta especie vegetal? ¿Por qué el ganado tiene esto u otro? Y empezar a revisar la verdadera causa de los problemas. Y lo más importante, realmente apostar por ecosistemas productivos, por tener vida y biodiversidad en nuestras fincas. La vida que tengamos en las fincas va a ser todo el trabajo para que nosotros podamos ser más rentables. En caso de que
manejo, ¿verdad?, no nos dé resultado y por algún motivo tengamos aún así brotes de algunas plantas venenosas, entonces vamos a tener que establecer un punto crítico de control, como yo les mencioné en algunas de las fotografías que vimos por ahí. El punto crítico de control lo que busca es que el remedio no sea más caro que la enfermedad, o que de repente, en realidad, el control no tenga una necesidad o no, e incluso no tenga un impacto justamente sobre la situación, sobre el mismo ecosistema, sobre el mismo equilibrio que él quiere ir corrigiendo o logrando. Entonces tenemos que ser muy observativos e intentar copiar. Casi siempre es decir, ok, tengo este problema, la naturaleza cómo lo resuelve, y yo poder ojalá copiarlo. Entonces, cuando voy a ver, voy a verificar y voy a hacer un control o voy a intervenir yo cuando tenga la viabilidad económica, ¿verdad? Cuando se pague, cuando el control se pague. Y finalmente, ¿cómo lo controlo? Primero, intentando corregir la causa, haciendo el manejo adecuado. Tenemos que de repente, cuando estemos estableciendo esos protocolos de evaluación, volver y hacer la reflexión, ¿qué estoy haciendo mal para que esta situación se me esté dando? ¿Qué puedo corregir en mi manejo? ¿O cómo puedo facilitarle a la naturaleza corregir ese problema para que ella pueda avanzar y me pueda permitir ser más productivo a mí? Bueno, entonces vamos a, por ejemplo, como estamos hablando de plantas indicadoras, les voy a poner un ejemplo con el tema del helecho, que el helecho es una planta bastante compleja de manejar porque primero es muy agresiva y es una planta indicadora principalmente de acidez y de compactación. Es decir, suelos que han sido supremamente mecanizados y fertilizados y hay problema de helecho. El helecho no puede ser consumido por los animales, entonces, pues, lo que yo voy a hacer es empezarlo a manejar tal vez primero con chapias estratégicas y conociendo que el tema justamente es acidez y compactación, pues el punto que yo puedo intervenir, no voy a meter un subsolador, porque un subsolador no es una herramienta que la naturaleza usaría y que además es muy costoso. Tal vez lo que yo podría hacer es usar específicamente en este caso, porque en pastoreo racional o en la naturaleza tampoco hacemos uso de cales o de enmiendas agrícolas para corregir acidez, porque la acidez se corrige de forma natural con la actividad microbiológica y la materia orgánica. Pero en este caso, si yo tengo una área con problema de helecho, pues yo podría evaluar, ¿verdad? Tengo que ver el tema de la viabilidad económica, aplicar una enmienda agrícola para corregir un poquito el tema de acidez y de repente reducir el problema del helecho. Finalmente, como última medida, porque eso no resultó, porque las chapias tampoco resultan, porque no hay forma, pues la última medida, no, otra medida que podría ser definitivamente esa área, tenemos que dejarla en sucesión ecológica y que la naturaleza haga el trabajo y corrija. Como yo ya voy a tener altas cargas animales y no voy de repente en mi finca, sobra espacio, esas áreas que están siendo problemáticas por esa condición, yo las puedo dejar en descanso, en lo que llaman barbecho, y que la naturaleza se corrija esas condiciones. Si yo no me puedo dar ese lujo, pues la última medida que podría usar es el producto de síntesis química, tomando en cuenta que este siempre va a tener un impacto muy negativo en el ecosistema y tomando en cuenta que conforme el impacto sea mayor en el ecosistema, pues él va a revertir con alguna otra condición. Entonces tenemos que tomar en cuenta y ser muy cuidadosos con eso. Es mucho mejor y es mucho más barato trabajar de la mano con la naturaleza que ir en contra de ella. Más ecosistemas productivos y menos dependencia de insumos externos. Vean la primera fotografía, es una escobilla, como nosotros manejamos
años de estar manejando pastoreo racional, pues el mismo ecosistema se encarga de controlarlas y finalmente porque es tan biodiverso que no hay un monocultivo que él pueda comer a diestra y siniestra. En la otra fotografía es justamente una babilla de salivazo controlada por un hongo entomopatógeno natural de la finca. En algún momento se usaron, pero probablemente lograron establecerse en la finca y a pesar de haber hecho la aplicación hace 1 o 2 años, ellos todavía siguen haciendo su trabajo. Y finalmente, más vida, más microorganismos, más escarabajos estercoleros que van a ser los primeros reintegradores de materia orgánica, los primeros controladores de parásitos y de los muchísimos mejoradores de condiciones de suelo. Y por tanto, indicador no sino promotor de la vida, de la fertilidad del suelo y por tanto de nuestra productividad y por tanto de nuestra posible mejor rentabilidad. Ventajas y oportunidades. En la medida en que le apostemos por más ecosistemas productivos, más biodiversidad, más árboles, más asociación de cultivos, mayores cargas animales, etcétera, con el menor uso de insumos, con mayor actividad microbiológica, con mayor contenidos de materia orgánica en nuestros suelos, etcétera, etcétera. Y en general, con una mejor ética y con una mejor conciencia de cómo nosotros podemos administrar nuestros recursos naturales, tenemos las posibilidades también de optar por competir o por lograr tener productos que primero son baratos porque son de muy bajo costo y segundo que pueden ser diferenciados, podemos obtener unos mejores precios y podemos competir en mercados diferenciados con diversos y distintos sellos certificados o simplemente llevando el producto al cliente, a la persona que así prefiera consumir alimentos más sanos de ecosistemas productivos. Bueno, yo les agradezco la atención. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado y que de repente ustedes puedan observar en sus fincas, poder observar y poder analizar qué es lo que realmente está pasando y por qué de repente no estamos siendo lo suficientemente rentables. Perfecto, doña Maribel, muchas gracias por su exposición. La invito a quedarse con nosotros para la sección de preguntas más adelante. De momento, quisiera continuar la presentación del día de hoy, presentándoles a don José Rafael Alfaro Murillo, quien nos va a contar la experiencia de la hacienda La Quina, propiedad de don José y de su esposa, doña Melisa Pérez, quienes laboran en conjunto en la actividad. Le doy la bienvenida a ambos y les solicito por favor habilitar la cámara y el micrófono. Adelante, don José. Buenas tardes. Vamos a ver cómo habilito la cámara. Bueno, no he podido No hay habilitar problema. cámara. No hay problema, Disculpe. don José. Tranquilo, no hay problema. Sigue usted entonces solo con el audio y así evitamos problemas de conectividad. Ok, Adelante. excelente. Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Como decían, mi nombre es José Alfaro. Hoy me toca solo porque mi esposa no me pudo acompañar. Pero bueno, nos invitaron para que comentáramos nuestra experiencia. Nosotros estamos localizados en el Pacífico Central de Costa Rica, a 30 minutos de Jacó, y ahí tenemos una finca de que ha sido heredada de generación en generación. Nosotros somos la 4ª generación en administrarla y bueno, en este momento estamos muy contentos con los resultados que hemos logrado. Hace 5 años, cuando empezamos en un proyecto de Corfoga, MAC, que es el Plan Piloto Nacional de Ganadería Baja en Emisiones de Carbono, una de las propuestas era empezar a realizar pastoreo racional.
Eh, bueno, aunque yo tengo creo que una buena conciencia ambiental, nuestra mayor preocupación era un tema productivo y económico. Sin embargo, bueno, con las medidas que fuimos adoptando de rotación de los potreros, de la manera en que íbamos pastoreando los animales, la eliminación de fertilizantes, de herbicidas, de insecticidas, incluso con el manejo de los antibióticos y los desparasitantes en los animales, empezamos a ver muchísimos beneficios. Es decir, empezamos a mejorar ambientalmente porque empezamos a lograr a ver beneficios, por ejemplo, en la reducción de costos, en aumento de producción e incluso un mayor desarrollo económico hacia nosotros, incluso preferencia de algunos mercados hacia nuestros productos lácteos que producimos. Como el tema de la conferencia es manejo de malezas, bueno, nosotros empezamos, cuando llegamos a los potreros y empezamos a hicimos una pequeña prueba en 3,5 hectáreas de potrero, que después fuimos replicando a ciertas áreas. Lo primero que logramos ver fue, como muy bien dice Maribel, eran las plantas indicadoras. Y empezamos a conocer, leyendo, investigando, que nosotros teníamos un serio problema de compactación, de mal manejo del pasto, teníamos sobrepastoreo, no le dábamos un adecuado descanso a los potreros, incluso de una mala utilización de agroquímicos, y eso era lo que nos tenía con serios problemas para recuperar el pasto. Nosotros incluso teníamos que hacer aplicaciones muy recurrentes de herbicidas y lamentablemente manejábamos muy mal la manera en que íbamos moviendo los animales en el potrero. Cuando empezamos a hacer los potreros, empezamos a ver que los animales tuvieron que aprender. ¿Y aprender a qué? A no seleccionar, a tener un comportamiento muchísimo más voraz, porque como muy bien decía Maribel, había competencia de sus compañeras dentro del potrero. Y así las vacas empezaban a alimentarse de otras cosas que no eran pasto. Empezaron a alimentarse de otros forrajes y entre esas estaba Don José, disculpe la interrupción, pero entre le esas escuchamos muy plantas bajo, estaba, don por José. ejemplo, diferentes tipos. Una de esas era la bandilla escobilla, que teníamos muchísimo, un indicador de que teníamos alta compactación. Y también teníamos, por ejemplo, diferentes tipos de ciperáceas. Aquí una que le dicen cuitenoncho, que abunda muchísimo. Y los animales empezaron a alimentarse de eso, incluso recibíamos recomendaciones de personas que nos decían, con nada van a quitar esas malezas, como le dice la gente, y resulta que las vacas poco a poco fueron dominando el paisaje, empezaron a dominar con su consumo de diferentes plantas, las arbences, y también del pasto. Empezamos a pastorear de acuerdo al punto óptimo, digamos, fisiológicamente de la planta, del pasto que nosotros queríamos que hubiera más. A nosotros lo primero que nos fue saliendo fueron pastos como el Bermuda, volvieron a salir pastos como Urisanta, que definitivamente habían quedado en el banco de semillas en el suelo, Estrella, y bueno, poco a poco fue abundando cada vez más y dominando la Estrella, después el Turner, ahorita está dominando muchísimo, por ejemplo, el Salso, un pasto que a mí me habían dicho que no era pastoreable, que era un pasto extremadamente delicado para el pastoreo, pero las vacas lo han logrado consumir al igual como consumen las otras plantas y el pasto ha logrado mantenerse y cada vez ir dominando más las áreas. Entonces, ¿cuál ha sido el punto? Yo creo que el punto ha sido el descanso del pasto para poder recuperarse, también el tema de la carga animal, es decir, ¿cómo hago yo para meter más animales en el potrero para que haya competencia y se coman el pasto, pero teniendo también la óptica productiva de que ocupamos más leche o más carne? Nosotros hemos empezado a utilizar, ya tenemos como un poco más de un año de estar utilizando cintas eléctricas que les vamos moviendo a las vacas varias veces en el día. Eso nos ha ayudado que
que la ocupación, digamos, del potrero o del área del potrero sea menor y obligar a las vacas a que tengan que consumir más y más abajo, sin perjudicar la producción. También hemos logrado controlar las plagas que se nos han presentado. Sin embargo, cada vez nos van afectando menos. Entre las plagas que nos han afectado, por ejemplo, ha sido el gusano, eh, el medidor, o por ejemplo la prosapia, que le dicen babaculebra. También nos ha afectado el blifus, pero hemos logrado entender que nosotros pastoreando a fondo, es decir, teniendo una cantidad de animales alta dentro del potrero, probablemente la luminosidad y el efecto de la luz y el efecto del pisoteo, el dejar al descubierto el insecto y que entonces nos lleguen las garzas o que nos lleguen, han logrado controlar ese tipo de plagas. También en el tema, por ejemplo, animal, hemos logrado que después de una época en que hace muchísimos años, cuando empezamos, antes de empezar, tuvimos un serio problema de garrapatas en la finca y en toda la zona. Incluso nos caminaban las condenadas garrapatas en las paredes. Entonces, imagínense cómo estaba ahora a un punto en que prácticamente no se logra apreciar una garrapata y sin utilizar ningún producto. Y eso lo hemos logrado ver que eso se debe en realidad a la rotación que implementamos. Hace como 2 años se nos descompuso la máquina, la cerca eléctrica, y duró como 2 meses mala la máquina y tuvimos problemas con el pastoreo y las vacas volvieron a tener problemas de garrapatas. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente la manera en que estábamos controlando la garrapata era gracias al pastoreo que estábamos realizando, gracias a la rotación, gracias al descanso del potrero y gracias también a los cortos tiempos de ocupación. Creo que vale la pena recalcar eso que dijo Maribel del tiempo de ocupación, de ojalá de 3 años, de 3 días, perdón, a menos. Eso me parece que es importantísimo para una buena recuperación del pasto, para que el rebrote sea fuerte y sea vigoroso, y permita al pasto tener capacidad de competir bien en contra de las otras o incluso de las arbences o de algunas plantas que tal vez no queramos tener nosotros dentro del potero. Sí nos ha tocado que también, por ejemplo, controlar plantas que no deseamos en el potero. Lo que hemos estado implementando es que faltando una semana o 15 días a que el ganado entre al potero, vamos con un machete, cortamos esas plantas y eso implica que cuando el ganado entra a ese potrero, ya esas plantas que no queríamos, porque por ejemplo tenían espinas, están realmente muy tiernas y el ganado muchísimas veces se las come, y a veces incluso ellas mismas por el recorte se pudren y hemos logrado ver cada vez menos de ese tipo de plantas que no queremos en el potrero. Aún es muy interesante ver las plantas indicadoras que tenemos, que aún nos indican en algunos puntos de los potreros y en potreros en los que no llevamos tanto tiempo de implementar pastoreo racional basán, como algunas plantas aún nos indican que hay ligeros puntos de compactación, pero cada vez es increíble cómo vamos viendo que realmente ellas son indicadoras y cómo ellas nos van mostrando que van mejorando las condiciones del suelo. Por ejemplo, si hacemos un hueco adentro del potrero, antes era durísimo hacer un hueco en el potrero, era extremadamente duro hacerlo, había casi que meter una macana. Ahora hacer un hueco con un palín es algo en realidad fácil. Entonces, en este proceso hemos visto muchísimos beneficios. Tal vez, yo a veces hablo de que tal vez no, el potrero no se ve como lo quisiera ver o lo hubiera querido ver mi abuelo, que tal vez era el potrero de una sola especie, digamos de un solo pasto y sin ninguna hoja redonda. Ahora definitivamente eso no es así, aunque bueno, yo estoy muy contento con el resultado, mi esposa también está contenta con el resultado. Creo que ahora de hace 10 años para acá están en mejores condiciones los potreros que manejamos bajo pastoreo racional basán
Y es muy bonito ir viendo en este proceso cómo van creciendo ahora muchísimas leguminosas, que yo siempre quise ver leguminosas dentro del potrero. Ahora estamos viendo muchísima leguminosa nativa, ni siquiera es introducida, no es que hemos sembrado las leguminosas, sino son leguminosas nativas que el ganado consume perfectamente y que definitivamente lo nutre. Así que bueno, esa era la participación nuestra. Si alguien tiene alguna pregunta, igual se lo agradecemos. Aquí vamos a estar y, y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su participación, don José. Le invito a quedarse con nosotros para la sección de preguntas. Seguidamente quisiera recordarle a todas las personas participantes Hola. que Fundecooperación. Sí, don José. Si gusta, se queda con nosotros para la sección de preguntas. Bueno, quisiera comentarles que Fundecooperación, a través del programa Crédito a su Medida, dispone de un producto de ganadería Proclima especializado para que ustedes puedan implementar todas las medidas de las prácticas de adaptación al cambio climático en su finca. Les dejo con un video que les brindará más Hola. información. Ganadería Proclima es un producto de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su Medida. Esto tiene por objetivo la transformación de todo el sector ganadero a través de la implementación de acciones climáticas que permitan a las diferentes fincas ganaderas adaptarse a sus necesidades dentro de todo el territorio nacional. Las medidas a financiar que tenemos disponibles son la cosecha de agua, sistemas de pastos o bancos forrajeros, sistemas rotacionales para los apartos, sistemas de riego, esquemas de ensilaje, entre otras que impliquen también cualquier capital de trabajo para mejoras en la finca. Los montos de financiamiento van desde 500,000 colones hasta 30 millones de colones para los diferentes planes de inversión, del cual dependerá así la determinación del plazo de pago. Entre las opciones de garantías que tenemos se encuentran garantías hipotecarias, garantías fiduciarias, garantías mobiliarias, prendarias o bien esquemas de avales entre los que se encuentran aval fideimas y aval adaptados. Lo invitamos a conocer más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y también visitarnos en nuestras redes sociales a nombre de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Somos una mano amiga para el desarrollo. Seguidamente tendremos un espacio de preguntas de la audiencia. Por acá tenemos en la sección de preguntas y respuestas, don Luis G. Carmona nos comenta: mi experiencia es que el ganado es selectivo, si el pasto es poco, comen otra cosa, de lo contrario prefiere comer pasto. Y segundo, como la mala hierba es muy agresiva, eventualmente pierde el pasto. Favor comentar con el tiempo. No sé si don José o doña Maribel nos quisieran aportar al respecto. Hola, muy buenas. Por acá, Oscar, integrándose a la presentación. Yo estaba acá al pendiente, entonces voy a integrarme para las preguntas. En este caso, el asunto del consumo del ganado está ligado a la rotación, a la forma como se pastorea el ganado. Creo que Mariel por ahí lo comentó, habló de la forma de los potreros cuadrados, y meter la cantidad de animales suficientes para que entre ellos sientan presión o sientan competencia y hagan el consumo completo. Como lo mencionó también José, meter una alta presión de ganado y que ese ganado esté poco rato en el potrero. Entonces, eso es fundamental. Si tenemos, primero lo más importante es la planificación del pastoreo, definir la cantidad de potreros suficientes que yo voy a necesitar en la época crítica para tener comida siempre, y después de ahí es meter la cantidad de ganado para que coman por completo ese forraje y obviamente lograr una rotación suficientemente larga para que el pasto se recupere por completo. Cuando hacemos esto, las cosechas son más fuertes, como lo comentaba Mariel, buscamos un aprovechamiento más alto del 90%,
Y también el consumo del pasto y de las arbences es mucho más fuerte y eso va a requerir más tiempo de descanso. Por eso también se mencionan tiempos de recuperación para el pasto mucho más prolongados. Entonces, todo esto está asociado. Cantidad de potreros, la forma, la cantidad de animales que yo voy a meter, por el tiempo que los voy a meter y después el periodo de descanso que le voy a dar a ese potrero. Perfecto, don Oscar, muchas gracias por su respuesta. Por acá también tenemos a don David Alvarado, nos consulta. En mi finca tengo arbences que el ganado no come o pisotea. ¿Se debe recortar cada cierto tiempo para que quizás nazcan nuevamente estas, dice, para que quizás nazcan nuevamente, bueno, estén tiernas? Imagino que estén tiernos, pues, la arbense. Sí. Bueno, tal vez yo lo que le diría al señor es que idealmente intente hacer más presión de pastoreo, haga más pequeño el potrero y el ganado tenga mayor presión de pastoreo. La otra debe efectivamente evaluar hasta qué punto es necesario o no la chapia. Yo les decía, tienen que evaluarlo desde el punto de vista económico, no debe ser algo costoso. Y el hecho, las arbences no necesariamente tienen que ser consumidas en su totalidad. Hay plantas que por condiciones, bien sea de espinas o incluso de taninos o algunas sustancias o de tallos, o como yo les mencionaba en las fotos, los tallos no los pueden consumir. Y hay otras plantas que definitivamente el ganado no las consume por X o Y razón, pero el hecho de que el potrero sea lo suficientemente pequeño y el ganado tenga la suficiente presión de pastoreo, es decir, de entre suficiente ganado, la suficiente cantidad de ganado, el hecho de que el ganado la vuelque, la pisotee, la majen, se le eche encima a muchas plantas, eso es más que suficiente para tenerlas bajo control. Perfecto, doña Maribel, muchas gracias por su respuesta. Don Luis Enrique Zamora Cruz nos consulta, buenas tardes, ¿cuáles podrían ser los sustitutos naturales de las ivermectinas? Bueno, tal como lo mencionaba don José Alfaro, y como incluso nosotros también lo hicimos en la práctica, número 1, rotación de potreros. Si tenemos rotaciones de potreros inferiores a 35, 40 días, es muy probable que tengamos reinfestación de parásitos en el ganado. Y volvemos al cuadrito que yo les hablaba de manejo, de plan de manejo de plagas y parásitos, en ese caso también. Número 1, manejo, rotación de potreros, agua de calidad para el ganado, idealmente en el potrero. Y la rotación de potreros va a ser el principal antiparasitario, así como el hecho de que el ganado pueda tener una óptima nutrición, es decir, que la pradera sea lo más biodiversa, que consuman arbences, que consuman leguminosas, además del pasto, y esas arbences, como les mencionaba, con sus propiedades medicinales y demás, la mejor aporta de nutrientes, vamos a tener menos problemas de parásitos. De ahí tenemos la segunda opción, que es evaluar efectivamente cuándo hacemos la intervención. Hacer desparasitaciones, calendario, no es un manejo racional, debemos olvidarnos de eso porque, como les decía, en este caso, en ganadería racional, se interviene, nosotros intervenimos como ganaderos únicamente y exclusivamente cuando hace falta, es decir, cuando el animal demanda una desparasitación. Ya no vamos a estar no vamos a estar haciendo desparasitaciones calendario cada 6 meses, cada 3 meses, no. Ellos mismos nos van a ir mencionando cada cuánto va a ser necesaria en las intervenciones. Por eso yo con los ovinos en la presentación inicialmente les decía, vea, este grupo por la mejor nutrición que tenía comiendo arbences, requirieron menos intervenciones porque no es calendario. Es cuando ellos lo necesitan, los animales que lo necesitan. Y finalmente, ¿con qué hago el control? El control lo hago en primera medida con productos orgánicos, ecológicos. También tenemos herramientas como las plantas medicinales, hay preparados, hay productos a base de NIM, a base de ajo, a base de cebolla, a base incluso de madero negro y un montón de plantas que tienen propiedades desparasitantes, garrapaticidas, mosquicidas.
Y lo más sencillo, lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer en mi finca, siempre y cuando yo tenga el jardín de plantas medicinales, y si no, pues igual las puedo comprar, ¿verdad? Productos para garrapatas son muy sencillos de fabricar, son muy fáciles, empezando por el azufre en la sal, el azufre en la dieta, azufre en baño, etcétera. Y finalmente, si ya una intervención orgánica o ecológica, también puedo hacer intervenciones con hongos entomopatógenos, no me da los resultados o me sigue teniendo un problema de parásitos y que además me afecta de forma económica, estoy teniendo afectaciones en mi bolsillo, entonces ya intervengo con un producto de síntesis química. En este caso, como no se puede con las ivermectinas, porque su residualidad es muy alta, lo que hacemos uso es de las que llamamos lechitas, que son productos orales, como los albendazoles, febendazoles, e incluso podemos hacer uso en caso de problemas de parásitos pulmonares del levamisol, que es inyectado siempre y cuando se tenga todo el cuidado del caso, ¿verdad? Dosis dosis de acuerdo a peso corporal, respetando todo el manejo veterinario de los medicamentos, etcétera. Perfecto, doña Maribel. Por acá, don Pablo Morales nos consulta. ¿Cuál es la superficie promedio de cada uno de esos potreros? ¿Cuántos animales se ubican por potrero o cuántos kilos vivos? ¿Qué es una rotación cada 120 días? Bueno, empiezo primero con la rotación a 120 días. Con esto nos referimos a que el ganado dura 120 días para regresar al potrero que se come hoy, por ejemplo. Entonces, el potrero va a tener 120 días de descanso. La otra pregunta. Bueno, eso básicamente es para permitir al pasto generar algunos brotes, aún en épocas muy secas, porque ya nosotros, como les comentaba María, lo vimos por acá, aunque fuera muy seco, ya cuando tenemos una buena incorporación de materia orgánica al suelo, entonces hay cierta retención de humedad o el sereno incluso ayuda a que el pasto genere brotes. Entonces, con una rotación tan larga, logramos un cierto crecimiento en el pasto y además vamos pasando la época crítica. Imagínense cada 4 meses, o más bien van a ser 4 meses de descanso en los potreros. Entonces, los primeros potreros que el ganado se come van a volver cuando ya esté terminando el verano. Y ya después de ahí aprovechamos el primer brote y ya después vienen las aguas. Entonces, esa es básicamente la lógica. Recordemos también que esa cantidad de potreros va a variar dependiendo de zonas y condiciones agroclimáticas. No es una norma. Entonces, es para explicarle a qué se refería Maribel con 120. Luego, rotaciones tan largas no van a ser siempre. Hay que ajustarnos al crecimiento del pasto. El pastoreo racional buscamos que sea dinámico, al igual como los pastos son dinámicos en su comportamiento. Entonces habrá épocas donde 40, 50 o 60 días son suficientes. Entonces vamos a tener potreros ociosos o extras de los que podemos sacar provecho de otras formas. A veces se opta por incrementar un poquito la cantidad de animales, aprovecharlos, pero lo ideal es poder conservar forraje, conservar y tener una reserva adicional para la época crítica. Entonces puede ser que no sean necesarios en algunos casos, o hablando de los 120 potreros, que no sean necesarios esa cantidad de potreros, sino un poquitito menos. Podrían ser 80 o 90. Que si yo tengo comida guardada, los puedo convertir en 120 haciendo el franjeo con la cinta eléctrica, como comentaba don José. La superficie promedio de cada uno de esos potreros, eso es muy variable porque va a depender también del tamaño de la finca. Lo más importante siempre va a ser esa cantidad de potreros pensada para la época crítica. Entonces, hablemos de condiciones iguales. Pueden ser 2 fincas o 3 fincas en la misma zona, una finca de 10, otra de 20 y otra de 30 hectáreas, pensando en un solo grupo de animales que todos van a ir divididas en la misma cantidad de potreros. Entonces, el tamaño promedio de cada potrero va a ser diferente para cada finca. Si decimos que, por ejemplo, para la zona son 90 potreros, entonces eso me va a decir el tamaño de cada potrero.
¿Y cuántos animales se ubican por potrero? Bueno, eso va dependiendo de la cantidad de comida que se tenga, buscando ese aprovechamiento máximo, buscando ese 90% de aprovechamiento. Entonces, idealmente lo que hacemos casi siempre es un aforo, medimos la cantidad de comida, lo comparamos con el consumo de pasto que tiene cada animal, que ya sabemos que anda en promedio de, bueno, en pastoreo racional trabajamos con el 15% sobre el peso vivo de consumo en base a materia fresca. Y con eso calculamos cuántos animales podemos meter a la finca o podemos trabajar en esas rotaciones. Después, en el camino se van haciendo ajustes porque de seguro, después de la segunda, tercera rotación y conforme vaya pasando el tiempo, van a ir incrementando la cantidad de pasto disponible. Entonces, de seguro toca ir haciendo ajustes, pero uno los puede ir viendo conforme uno va viendo el remanente, conforme uno va viendo que el ganado ya no está comiendo por completo o que hay que achicar los espacios un poquitito más para que el ganado coma a fondo. Entonces ahí mismo uno va haciendo los ajustes de cantidad de animales. Entonces, en pastoreo racional no hay casi ningún número fijo. El único número que es fijo es no más de 3 días por potrero. Y después de ahí es leyendo las condiciones de la finca. Perfecto, don Oscar, muchas gracias. Por acá nos quedan 3 preguntas. Tal vez si contestamos una respuesta un poco más breve, porque bueno, ya estamos sobre tiempo, ya nos pasamos un poco, pero para no dejar las preguntas sin responder. Nada más, por acá le consultan a doña Maribel, ¿cuáles son los principales productos naturales que utilizan o promueven utilizar? Bueno, supongo que es en cuanto al tema de desparasitantes. Ya casi que lo que tengamos disponible en la zona. En este tipo de casos, pues yo lo que recomiendo es empezar, o más bien preguntarnos cómo lo hacían nuestros abuelos. E idealmente, si tenemos adultos mayores, preguntarles qué cosas usaban para desparasitar o para tratar ciertas cosas en el ganado. Eso nos va a permitir tener posibilidades de productos naturales cuando no teníamos los productos sintéticos, pensar como nuestros abuelos. Perfecto, doña Maribel. Luego por acá tenemos, nos preguntan, ¿el poner suficientes animales en apartos pequeños para que se coman todo, incluyendo las cervencias, no es una fuente de estrés para el animal? No, todo lo contrario. El ganado son de hábitos gregarios, ellos son de manada. Entonces, más bien, si le ponen cuidado cómo se comporta el ganado, incluso cuando hay potreros muy grandes, siempre andan en grupitos o andan todas juntas o se mantienen ciertos grupos. Entonces, el achicar los espacios no va a generar ningún estrés para ellas. No, y lo más importante es que son por espacios muy cortos, ¿verdad? Idealmente de un día. Entonces, ellos siempre van a tener ¿cómo les diría? La posibilidad, o que ellos saben de que todos los días tienen acceso a comida fresca, nueva. Entonces, no hay estrés. Perfecto. Luego, bueno, tal vez cerrando por acá, las preguntas que queden sin contestar, tal vez mi compañera Marianela Chávez de Corfoga nos ayuda para postearlas posteriormente en un repositorio de preguntas, ya sea en la página de Corfoga. La última pregunta para ir cerrando por acá dice, ¿existe alguna fórmula que correlacione unidades de carga animal respecto al área de los potreros o depende de la calidad de las pasturas, calidad de los suelos o eso se determina con la experiencia? No, la fórmula básicamente es como les comentaba, según la disponibilidad de forraje. Buscamos que el ganado que se mete sea suficiente o sea la cantidad que aguanta el potrero. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que debemos tener una meta. Y en pastoreo racional, como les decía, según nuestra experiencia, podemos lograr a manejar hasta 3,000 kilos de peso vivo por hectárea, es decir, 6 cabezas de 500 kilos por hectárea. Perfecto, a don Oscar, doña Maribel, muchas gracias por sus respuestas tan atinadas. Muchas gracias a don José Rafael por compartirnos su experiencia en la Hacienda La Quina. Y bueno, lamentablemente no nos dio tiempo de contestar todas las preguntas. Efectivamente, se estarán subiendo el repositorio de preguntas posteriormente en la página de Corfoga. Porque bueno, ya la charla es a las 3, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, no importa.
Finalmente hemos llegado al final de la charla. En nombre de Corfoga, Fundecooperación, Apropepac y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar información de nuestros proyectos, así como el programa Crédito a su medida y la grabación de esta charla virtual. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan buenas tardes.